Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a los trabajos programados por el Comité Organizador del Cuarto Seminario de Investigación de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia. Lo anterior en el marco del 56º aniversario del Departamento de Trabajo Social de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Sonora. Una fusión que hoy por hoy nos abre un camino en la construcción del saber disciplinar e interdisciplinar. El eje 5, vulnerabilidades, contextos y necesidades en entornos familiares, contempla 5 abordajes desde diferentes perspectivas que serán expuestas de viva voz de quienes representan a sus colectivos en la implementación del trabajo colegiado. En esta mesa me acompañan como moderadora la doctora María Elena Martínez Jiménez y en apoyo técnico Lisette Guadalupe Serrano. Bienvenidos, bienvenidas todos y cedo el uso de la voz a la doctora María Elena Martínez. Bien, buenas tardes. Agradecemos su presencia y la permanencia en este cuarto seminario de la Red de Investigación de Trabajo Social y Familia. Un reconocimiento y agradecimiento por el trabajo realizado por parte de la Universidad de Sonora. Y ya estamos en el segundo día de trabajo y esta tarde tenemos, como bien lo dijo, la mesa 6 en la que se van a presentar 5 trabajos. Me complace en presentarles el primer trabajo que será presentado por la maestra Rosario Alejandra Hinojosa Espinosa, la maestra Heréndira Guadalupe Ramírez Montenegro y Verónica Leiva López, con el nombre de Rendimiento Académico de Alumnos de Nivel Superior desde una perspectiva del contexto familiar. Ellas son docentes de la Universidad Juárez del Estado de Durango. La ponente es la maestra Rosario Alejandra Hinojosa Espinosa. Ella tiene como línea de investigación la familia como objeto de estudio dentro del campo de intervención de trabajo social. Pertenece a un grupo disciplinar de investigación. Como datos relevantes, es docente investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es miembro del grupo disciplinar La Familia como objeto de estudio dentro del campo de intervención de trabajo social. Adelante, maestra Alejandra, ya sabe que cuenta con 10 minutos para su presentación y pues mucho éxito. Adelante. Muy bien, gracias. Bueno, pues damos inicio con el tema que es rendimiento académico de alumnos del nivel superior desde una perspectiva del contexto familiar. El hablar de familia es sin duda tocar un tema complejo, debido a que su escenario es multidimensional. Es importante hacer mención que la concepción del término representa trascendencia de cada persona y generación, debido a que la familia entrelaza tiempo pasado y tiempo futuro, es decir, los que le anteceden y los que heredan características que forman la identidad y parentesco. Por esta razón se considera conveniente investigar el contexto familiar de los alumnos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango y su rendimiento académico. Aquí están algunos antecedentes de investigación documental de creación reciente que dieron apoyo para la problemática de interés, en donde pues la manera en que se puede lograr que el contexto familiar contribuya al rendimiento académico es que se establezcan vínculos entre las universidades y las familias de los estudiantes universitarios con el fin de contribuir al beneficio de la actividad educativa de los alumnos y así frenar un grave problema dentro del sistema educativo que es la deserción, en donde INEGI 2017 nos menciona que de alumnos inscritos a nivel superior de un periodo 2015-2016 fueron 54.754, de los cuales únicamente egresaron 10.157, por lo tanto un 81.4% desertaron. El objetivo general de la investigación pues, es analizar el contexto familiar de los alumnos de educación superior y encontrar la relación con el rendimiento académico,
Los objetivos específicos: analizar la relación que existe entre el contexto familiar y el rendimiento académico de los alumnos de educación superior, contrastar la opinión de los alumnos de educación superior sobre si existe relación entre el contexto familiar y su rendimiento académico, y demostrar si existe relación entre el contexto familiar y el rendimiento académico de los alumnos. Nuestro supuesto de investigación es que el contexto familiar influye en el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de Trabajo Social. Dentro del marco teórico estamos trabajando un enfoque ecológico respaldado por los estudios de Bertalanffy, específicamente la teoría general de sistemas, que después Bronfenbrenner retomó con y que él considera que la familia es el sistema que define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde su concepción. Esta teoría general de sistemas o el modelo ecológico nos menciona algunos aspectos que son el microsistema, mesosistema y macrosistema, en donde la investigación abona perfectamente en el mesosistema familiar, que es un conjunto de sistemas en donde la familia guarda relación y mantiene intercambios directos en una dimensión que cobra importancia dentro de los informes de la valoración familiar y recibe la influencia de la misma, como lo son el comportamiento del hijo en la escuela, el tiempo que pasa con la familia y la influencia de la escuela y del barrio. Para contextualizarnos un poco, valga la redundancia, les comparto sobre la definición del contexto familiar que maneja Parra y Sánchez, en donde nos dice que el contexto familiar ejerce una influencia denominada socialización o educación, en mayor o menor medida, de una naturaleza u otra sobre los miembros de una familia. Así describimos asociaciones entre determinados indicadores referentes a la familia, como lo son el nivel sociocultural de los padres, la participación de los padres, los aprendizajes escolares, entre otros. La aproximación metodológica fue mediante un paradigma cualitativo con un enfoque de estudio de casos mediante un proceso inductivo. La recolección de datos es a través de anotaciones personales y una entrevista estructurada, en donde se pretende hacer una observación holística o integral, tomando en cuenta el contexto social, y se toman notas de campo como anotaciones personales y notas interpretativas a través de la entrevista estructurada. La población fue aproximadamente, fue de 410 alumnos del ciclo A2020, en donde se tomó únicamente 8 alumnos que son considerados el 1.95%. El instrumento es una construcción de Martínez 2017, denominado Orientación a Andújar, cuestionario sobre el contexto familiar, social y familiar. Cabe resaltar que hubo algunas modificaciones en el instrumento debido a la temática de la investigación. El instrumento consta de 11 dimensiones que conforman o que tienen que ver con la estructura familiar, la vivienda, el barrio, la situación socioeconómica, la cultura, las redes de apoyo del sujeto y de la familia, la reacción ante una situación de problema y la dinámica familiar. El procedimiento que se siguió fue que se comentó a los directivos de la Facultad de Trabajo Social el objetivo de la investigación. Luego, a través de la Coordinación de Control Escolar, nos proporcionaron los datos con los alumnos de mejor promedio académico durante del semestre 1 al 8 del ciclo A2020. Luego se contactó al alumno, se le comentó la idea de investigación y ellos mostraron accesibilidad y disponibilidad para participar. Se agendó una cita previa, se designó una hora, un tiempo determinado, se platicó con el alumno, se le proporcionó material impreso de apoyo y se concluyó de una manera satisfactoria. De los resultados que obtuvimos en cuanto a la pregunta central, que es cuál es la relación entre el rendimiento académico de los estudiantes de educación superior y su contexto familiar, es que a nivel profesional la persona del alumno asume una total responsabilidad frente a su desempeño académico, por lo que la relación es baja y no es un factor determinante para el alto o bajo rendimiento académico. Dadas las condiciones de los sujetos de estudio, mencionan que lo único que reciben por parte de sus padres o familia al tener un alto rendimiento académico son solo elogios y reconocimiento en público. Dentro de lo que embona el mesosistema, que es lo que compete a la investigación, es importante mencionar
que los alumnos sí sienten una protección adecuada, se les da una oportunidad de ser autónomos, se les asigna responsabilidades en casa y existen normas y horarios. La comunicación hacia con la madre es alta, con el padre es generalmente baja. El padre es permisivo y democrático, la madre en su mayoría es autoritaria y permisiva, la relación con sus hermanos es equilibrada. Sus padres están separados, por lo tanto, pero los lazos familiares no se han roto, eso es muy importante. Fueron 8 alumnas, ¿por qué lo menciono? Porque no hubo alumnos varones con un alto rendimiento académico. Oscilan entre los 19 a 29 años de edad, son de primero a octavo semestre. Dentro de la estructura familiar se puede percibir que 3 de 8 alumnas solo tienen un hermano, es decir, no son una familia extensa. El nivel de escolaridad de los padres oscila de primaria en su mayoría, secundaria y preparatoria trunca, por lo que con base a los resultados se percibe que las alumnas no tienden a seguir un ejemplo por parte de sus padres en cuanto al nivel de estudios. Es importante destacar que los padres varones tienen hasta un nivel de escolaridad máximo de secundaria y las madres sí tienen incluso una carrera profesional terminada o trunca. Los papás son de entre 43 a 65 años de edad. El 80% de las alumnas menciona que vive en casa propia en condiciones adecuadas para trasladarse a su casa y tienen un espacio destinado para el estudio. De igual forma, en su mayor número mencionan que la vivienda es estable y no cambian constantemente de casa y llegan a la escuela en un aproximado de 30 minutos y no tenemos ningún alumno foráneo con un alto nivel académico. Con la categoría de la situación económica y cultural, es importante mencionar que el 50% de las familias, solo el padre trabaja y el otro 50% las mujeres trabajan o trabajaron. Dentro de los aspectos importantes a resaltar, es importante considerar que cuando obtienen unas calificaciones excelentes solo reciben elogios, sonrisas o reconocimientos en público. Los padres solo acuden a la facultad cuando se les llama, ¿sí? Y confían en las hijas, es decir, no son papás que están constantemente o que acuden a la escuela para ver cómo van sus hijas, etcétera. 7 alumnas consideran que sus calificaciones son por su esfuerzo personal y por la guía oportuna de sus profesores. Aquí reconocen la figura del docente dentro de su éxito educativo. De igual forma, todas las alumnas sienten que su familia confía en ellas y tienen altas expectativas acerca de su autonomía personal, habilidades sociales, a aprobar el semestre, a terminar una licenciatura y seguir estudiando y ser independientes. 7 de las alumnas entrevistadas mencionan que tienen primos o hermanos que tienen un alto rendimiento académico, entonces sí tienen a lo mejor un parámetro a seguir en cuanto a algún ejemplo. Dentro de la propuesta de investigación se hace alusión a fortalecer la familia en edades tempranas debido a que es el ámbito más motivador para que los niños y niñas aprendan y maduren de forma adecuada, impregnando dicho contexto de amor, respeto y confianza, y eso se consigue estableciendo buenos lazos afectivos entre los componentes de esta. La familia es la principal fuente de poder y conlleva a los niños a tener un buen camino, pues es el principal factor en el que los niños reflejan sus valores y lo aprendido en casa. ¿A quién mejor que la familia para aportar esa seguridad y afecto necesario para que los niños se enfrenten a nuevos retos de cada día, percibiéndoles como nuevas oportunidades para crecer y así los jóvenes tendrán una autoestima y autoconcepto firme, dando paso para que valoren su potencial, debido a que, como se dio a conocer, no influye de una forma determinante su bajo o alto rendimiento académico en su contexto familiar, es decir, tienen que ver con el grado de confianza en sí mismos y el reconocimiento propio y adecuada resolución a los problemas. Les presento aquí mis referencias bibliográficas y con esto termino. Gracias. Bien, muchísimas gracias, maestra Alejandra. Muy bien su presentación. Pasamos ahora, damos el uso de la voz a la segunda ponencia de esta tarde.
correspondiente a esta mesa número 6 de vulnerabilidades, contextos y necesidades en entornos familiares. Y va a presentar ahora el doctor Jesús David Amador Anguiano el tema sobre familia o estudio, experiencias de estudiantes que abandonaron la escuela, estando en este entorno precisamente. El doctor que presenta tiene el grado de doctorado, pertenece a la Universidad de Colima. Su línea de investigación es familia, deserción escolar, adultos mayores e intervención social. Él pertenece al cuerpo académico número 77 de Grupos Sociales y Trabajo Social. Es integrante de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia, de la Red Nacional de Trabajo Social Gerontológico, pertenece también a la Academia Nacional de Investigación y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor David. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias María Elena. Un gusto poder coincidir con varias de las profesoras que aquí conocemos, ¿no? Bueno, en el caso de esta investigación también trataré de ser breve y si pues por ahí se me empiezan a ir los tiempos, nada más me recuerdan y automáticamente hago por ahí el cierre, ¿no? Bueno, la investigación es este análisis que se hace parte de una investigación macro que se asoció a identificar los factores que estaban propiciando el abandono, pero también la permanencia de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima. Y dentro de este análisis de todas estas gran investigación, se retomaron algunas entrevistas que se hicieron exclusivamente con estudiantes que eran madres de familia o de alguna forma que tenían, digamos, ya una pareja viviendo con ellos, ¿no? De ahí viene parte de este análisis de por qué le nombramos así familia o escuela, experiencias de estudiantes que abandonan los estudios. La ponencia fue elaborada por su servidor, por la doctora Gregoria Carvajal, por la maestra Mireya y por el doctor César, que es una investigación macro, por eso les digo que no podemos dejar de mencionarlos a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hablamos? Hablamos de la familia y la escuela vistas como dos instituciones socializadoras de los individuos, pero la investigación también retoma al estudiante en su contexto económico y familiar en general, ¿no? Dentro del programa educativo de la licenciatura en Trabajo Social. ¿Qué sucedió con este proceso o por qué nos motivó a poder realizar esta investigación? En la Facultad de Trabajo Social, la licenciatura en los últimos 10 años, si no es que más, la deserción ha sido una constante, que me imagino que también a nivel nacional en algunos otros programas. Entonces, al ver esto como un escenario, decíamos nosotros, bueno, necesitamos ver qué está pasando con los estudiantes, por qué se nos están yendo los estudiantes, pero no solo por eso, sino también decíamos, ¿y por qué no vuelven los estudiantes? ¿Qué está sucediendo con ellos? ¿Por qué algunos sí vuelven, por otros no vuelven? Y de ahí viene esta parte de poder analizar. Bueno, ahí vemos un poquito los indicadores, tanto de los que ingresaron, los que continuaron y aquellos que se fueron. Bueno, ¿cuál es, digamos, este análisis que se hace? Pues prácticamente se hace un análisis de la composición familiar durante los estudios y después de los estudios. ¿Y cuál era la idea? Pues tratar de ir identificando, pues, qué pasa con los estudiantes si regresan o no regresan a estudiar, si se dedican a las cuestiones del hogar o si se van a otras instituciones, si se incorporan a trabajar, digamos, eran las inquietudes que fueron lo que motivaron. Para la cuestión del fundamento teórico, también nos basamos un poco en la teoría de sistemas, pero también un poco en la teoría de fenomenológica, donde tratábamos de identificar los significados que tenían para los estudiantes el haber abandonado los estudios y el conformar una nueva familia, ¿no? Y sobre todo, qué significa todas esas vivencias y todas esas experiencias que tenían para ellos. Entonces, bajo esa teoría, quizás no voy a hablar mucho de la teoría, pero para poderme concentrar un poquito más en los resultados, si no me gana el tiempo. Y entonces, en la investigación, pues prácticamente se hizo toda una fundamentación, por supuesto, ¿verdad? Nada más voy a hablar un poco de lo que es la familia. Y bueno, se habló de deserción, se habló de la permanencia, se habló de la economía, pero bueno, de alguna forma es muy difícil en 10 minutos poder concretar una investigación, ¿no? Y poderla
compartir. Entonces, simplemente la familia en este caso se visualizó como un escenario o como una institución fundamental para la educación de los hijos y para el fomento de valores y sobre todo para la transmisión cultural de generación en generación. Sabemos que los seres humanos experimentamos a lo largo de nuestra vida desajustes que generan situaciones a veces buenas, pero a veces también adversas, tanto en el ámbito económico, educativo, familiar y laboral. Esta es la visión que de alguna forma permeó en la investigación y sobre todo ver cómo estas variaciones impactaron académicamente o bien en el abandono definitivo o en el retorno a clases, ¿no? Entonces se trató de identificar qué pasaba con esas estrategias de equilibrio que hacían las familias o para poder regresar a los estudios o simplemente ya no hacerlo. Y pues bueno, la investigación pues, se rige bajo un enfoque cualitativo, ya le decimos que era un diseño fenomenológico, un nivel descriptivo, la técnica de la entrevista a profundidad fue la que utilizamos y pues el análisis de los datos se hizo a través del software, el Atlas TIC. Dentro de los resultados, ¿qué vamos a encontrar y qué vamos a poder identificar? Vamos a plantear qué pasó con esta estructura que tuvieron los estudiantes familiar y cómo esta estructura a veces conllevó para poder regresar a clases o cómo a veces ya no sucedió. ¿Qué pasó con esas modificaciones también en la composición familiar, pero después también de cuando el estudiante ya se fue? ¿Y qué reflexiones hacían ellos de regresar o no a la escuela? Bueno, en esta tabla concentramos prácticamente cómo estaban los estudiantes durante los estudios y después de los estudios. Es decir, al momento que fuimos a aplicar la entrevista, pues ahí vemos una variación. Cuando estaban estudiando, estos dos estudiantes, 4 de ellos tenían compromisos en el sentido de ser madres solteras, casadas o igual eran prácticamente madres casadas con hijos o simplemente tenían pareja. Al momento de aplicarles la entrevista y el análisis que se hace con estas 12 personas es, prácticamente la mayoría tenían, o si no es un total, un compromiso ya, pero algunos de ellos, incluso ese compromiso de casarse, esas nuevas funciones y obligaciones que se adquieren con la adquisición de este estado civil, pues algunos ya no lo tenían, como por ejemplo en el caso de E3, que se divorció también, ¿no? Y hay algo importante aquí que me gustaría que ustedes alcancen a identificar era, uno, el número de hijos y otra, la edad de los hijos, porque la edad se convirtió en un punto fundamental para ver si las chicas volvían o no. Pero sin embargo, cuando esta edad de los hijos se combinó con otro factor que hablamos nosotros sobre la red de apoyo, pues para algunos de ellos propició que volvieran a la escuela, pero para otros definitivamente ya no se tuvo la oportunidad de volver en este contexto cuando los hijos tenían una edad como de 1 año, menos de 1 año, incluso hasta 3 o 4 años, porque de repente se convertía en la obligación que ellos sentían obligados de cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces las estudiantes casadas o sin hijos, o que son madres de solteras, sin duda, quienes se incorporan al contexto educativo, suelen hacerlo previa a la planeación, sobre todo con las personas con las que viven, para el cuidado de los hijos, para la generación de esa red de apoyo, quienes va a cuidar a sus hijos cuando ellos se vayan a la escuela. Entonces eso es algo que tienen que hacer ellos, y ellos lo hacen, ¿no? Ahora, voy para acá. Para la cuestión del abandono escolar de estas 12 estudiantes, reflejaron cambios, sin duda, lo decíamos, en el estado civil. 2 de ellas, decíamos, viven en concubinato, una persona divorciada, y 9 prácticamente vivían ya con su pareja y sus hijos. De estas 12, 11 personas son mujeres que reconocieron asumir roles de cuidados, de educación y de atención de los hijos, así como la responsabilidad de atender las labores domésticas. Eso lo mencionaban ellos, como lavar, planchar, cocinar. En algunos de los casos incluso ellas fueron proveedoras. Y aquí algo interesante que nos habla de la parte del género, ¿no? De la parte de las cuestiones culturales que tenemos en México y cómo el hecho en la licenciatura tenemos mujeres en su gran mayoría y por lo tanto también las visualizamos como personas que dentro de este contexto mexicano pues siguen desarrollando ciertos patrones de comportamiento, pero sobre todo culturales y del cuidado de los hijos, ¿no? Ahora, cuando les preguntábamos a ellas si pensaba regresar o no a la escuela, 2 de ellos nos dijeron que sí, y ambos dijeron, bueno, para mí es importante las dos, tanto la escuela como la familia.
Pero les decía hace un momento, cuando nosotros analizábamos tanto a E1 como, perdón, E2 y E3, en el caso de una de ellas, prácticamente su red de apoyo, su mamá estaba prácticamente para ella y le cuidaba en todo momento a su pequeño cuando ella tenía que estudiar y regresaba y no tenía ninguna dificultad. En el caso de E3, es el varón. Cuando él se divorcia y se separa, empezamos a ver nuevamente esas diferencias en las cuestiones culturales, ¿no? Entonces él se separa, mamá se queda con la pequeña y él empieza a desarrollar otras situaciones. Entonces hay algo que sin duda es que necesitamos seguir analizando y fortaleciendo en el sentido de mejorar esa cooperación familiar entre hombres y mujeres para mejorar estos procesos, para que las mujeres también puedan tener esta oportunidad de poder regresar. Y finalmente yo me gustaría decir pues que aun cuando muchas de ellas querían regresar, decían es que quiero regresar pero no puedo. No puedo porque tengo mi hijo y los tengo que cuidar. Entonces, por eso le decíamos en esta investigación es familia o escuela, familia o estudio. Entonces, ellas priorizaron prácticamente en su gran mayoría el seguir cuidando a sus hijos, sobre todo por la cuestión de la edad que tenían sus hijos. Ahí simplemente les pongo algunas respuestas que nos decían las personas y que tenían, algunos decían que vivían con sus papás, en casas de sus papás, entonces a red de apoyo vivía con su esposo, otros que sus esposos prácticamente iban a Estados Unidos y trabajaban ciertos meses, se regresaban y si no tenían el apoyo prácticamente era muy complejo el poder regresar. Y me gustaría llegar a esta parte, ya, por la cuestión del tiempo que estoy viendo. Entonces, la investigación nos señala prácticamente modificaciones familiares y sin duda nos señala cómo se van conformando estas nuevas familias con estos estudiantes que se van y cómo estas nuevas responsabilidades del cuidado, de las actividades domésticas, del desarrollo de atención de la familia, pues complican prácticamente el que ellas puedan regresar, salvo que tengan esas condiciones que decíamos de apoyo hacia el cuidado de los hijos sobre todo, o incluso económico para las personas. Pues muchas gracias por su atención. Con esto me gustaría cerrar. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable, muy interesante su intervención. Enseguida vamos a presentar a nuestra siguiente expositora, la doctora María Elena Martínez Jiménez, quien ahorita mencionará con las personas con las cuales también ha venido desarrollando esta investigación, de la cual nos va a comentar. Ella cuenta con el grado de maestra en ciencias por la Universidad Juárez del estado de Durango. Las líneas de investigación están en el cuerpo académico, la intervención profesional del trabajo social en la problemática social, a su vez, familia, género e intervención profesional. Ella nos va a hablar de la situación del estudiantado universitario de trabajo social ante la pandemia por COVID-19 en el caso de la federación, si me ubica maestra, por favor, de la Federación de Estudiantes, ¿es FTS? ¿Tiene apagado su micrófono, doctora María Elena? ¿Tiene apagado su micrófono, doctora María Elena? Doctora María Elena, si puede encender su micrófono, si es tan amable. Ahí está. Perdón. Es Facultad de Trabajo Social. Facultad de Trabajo Social. Uno siempre anda en sintonía con los movimientos universitarios, ¿verdad? Así es. Por eso pensé en la federación. Una disculpa y le agradezco mucho su ubicación que me está dando. Bueno, también es muy significativo destacar que nuestra compañera es miembro fundadora de la Red de Trabajo Social y Familia. Agradezco mucho su participación y adelante, éxito en su trabajo. Bien, muchísimas gracias por esta oportunidad. Como bien lo dice, el tema que estamos compartiendo nosotros en este momento es
corresponde al eje 5 de vulnerabilidades, contextos y necesidades en entornos familiares. En este caso, la ponencia que estamos presentando es la situación del estudiantado universitario de trabajo social ante la pandemia por COVID-19, el caso de la Facultad de Trabajo Social de la UNAM. Aquí quiero resaltar que este análisis que estamos haciendo de resultados corresponde al cuerpo académico en el que participamos una servidora, la maestra María Eugenia Pérez Herrera y la doctora Anaelda Garay Burciaga, participantes del cuerpo académico de la Intervención Profesional de Trabajo Social en la Problemática Social. Decir que este estudio nace a raíz de la situación de pandemia que nos toca vivir y del cual es un momento histórico que estamos atravesando, para lo cual la Escuela Nacional de Trabajo Social nos invita a participar en este estudio, en el cual participamos 12 diferentes universidades del país y 4 universidades colombianas. En este estudio hay 7 variables que se están trabajando. Las 7 variables son estas que se muestran ahora: es perfil del estudiantado, la situación de salud, la situación económica, afectaciones de contexto, situación social y familiar, la situación escolar, y finalmente se explora una situación de sugerencias y expectativas del estudiantado ante la pandemia. Estos resultados que estamos aquí mostrando se presentaron, son resultado de la participación de 338 estudiantes que representan el 84% de la población estudiantil de la Facultad de Trabajo Social. Obviamente aquí lo podemos, se revela nuevamente, la mayoría de nuestra población son mujeres, el 90%, el 9.5% son hombres. La edad de los alumnos que participan está entre 18 a 24 años de edad, más o menos. El turno, en este caso tenemos el turno de matutino y el turno vespertino, la mayoría pertenecen al turno matutino. En el turno vespertino tenemos nada más 4 grupos trabajando. Con respecto a la situación de salud, que es una de las dimensiones que se explora, y se les pregunta a los chicos su situación física actual, ¿cómo es? Y en este caso, la mitad, que es el 56.8% de los alumnos, nos dicen que es buena. Sin embargo, estamos hablando de una gran parte, que es la otra mitad, que es un 44%, un 43.5%, nos dicen que es regular, y desde ahí ya nos da un antecedente importante que tenemos que revisar para poder trabajar con esos estudiantes que son los nuestros. Es salud física, pero en el caso de cuando se les pregunta la salud mental, también tenemos una situación ahí que es reveladora, y nos manifiestan que su salud mental es regular, no la consideran buena, y de ahí nos vamos a una pregunta en la que se les pregunta que en este periodo de COVID-19, de pandemia, ¿con qué frecuencia ha experimentado las siguientes situaciones? Y aquí, de acuerdo a la gráfica que se presenta, la mayoría, estamos hablando de casi más del 60% de los estudiantes manifiestan tener situaciones de ansiedad, de angustia, depresión y tristeza, de miedo, inseguridad, de enojo, inestabilidad, de hartazgo, de cansancio extremo y de insomnio. O sea, estas son situaciones que se revelan con más de la mitad del 60%, o sea, estamos hablando que 6 de cada 10 estudiantes manifiestan presentar este tipo de síntomas. En el caso de la situación de salud. Por otro lado, cuando les preguntamos, si en este año en que pasamos este periodo de pandemia, alguien de sus familiares se contagiaron de COVID, aquí es muy revelador
que también 6, o sea, si estamos hablando sí uno o varios familiares, sí yo o uno o varios familiares, estamos hablando que más de 6 estudiantes de 10 sí tuvieron alguna situación relacionada con COVID. En su casa se contagiaron. ¿Cuántos familiares se contagiaron en su casa? Estamos hablando aquí se contagiaron de 1 hasta 5 familiares se contagiaron con COVID. Por lo tanto, es una situación que sí es importante considerar, sobre todo para las situaciones de los efectos que tenemos que trabajar nosotros al interior de las unidades académicas con los estudiantes que ya vienen con estas situaciones que se derivan de la pandemia. Sobre todo los que sufrieron, porque se les hace una pregunta con relación a cuántas muertes sufrieron en su familia directas, y de 10, 2 de 10 estudiantes sí tuvieron una muerte directa por un familiar directo, ya sea padre o madre, o un hermano, con relación a esta situación por COVID-19. Entonces, estamos hablando de ahí otra situación que se presenta que tiene que ver con las situaciones de duelos que son no cerrados, no trabajados, y que tenemos que empezar o que van a venirse a repercutir acá en la cuestión escolar. En cuanto a la situación económica, que es otra de las situaciones que se exploran aquí, entendemos o nadie, para nadie es desconocido que la situación económica se vio fuertemente afectada. La mayoría, en el último año, alguien de su familia perdió su trabajo. Muchos de los estudiantes o muchos de los familiares de los estudiantes perdieron su trabajo. Estamos hablando de que perdieron su trabajo un 46.45%, o sea, casi la mitad de los estudiantes tuvieron un familiar que perdió su trabajo por esta situación de pandemia. Y que si estos estudiantes se tuvieron que incorporar a trabajar para apoyar en la economía de la familia, más también más de la mitad también tuvieron que incorporarse a apoyar en la situación de la familia. Por lo tanto, las situaciones que se nos presentaron ahora que teníamos esta situación de trabajo en línea, es que muchos de los estudiantes tomaban las clases trabajando, estaban en el mostrador, estaban realizando su trabajo y estaban a la vez tomando sus clases. Entonces son situaciones que de alguna manera van en detrimento también de su aprendizaje. Otra situación, ¿qué afectaciones tuvieron con respecto a esta situación de orden económico y de salud? ¿Qué afectaciones tuvieron en su proceso de enseñanza-aprendizaje? A la pregunta de que si consideras que tu estado de salud física y mental repercute en tu desempeño escolar, el que siempre el porcentaje de siempre fue un 39%, y a veces estamos hablando pues de que casi un 90% de los alumnos manifiesta tener afectaciones en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 2 minutos le quedarían, maestra. El grado de dificultades de estos semestres en línea han sido, ¿cómo se les dificultó en este semestre trabajar en línea? ¿Qué grados de dificultades tuvieron? Aquí nos manifiestan que fue difícil, que fue normal y que fue difícil. Son los 2 estándares que tenemos, que algunos normal, pero otros, el porcentaje más alto es que fue difícil. En primero y segundo semestre, que fue difícil, es el porcentaje más alto, el 55%, 56%, que fue difícil el trabajo en línea. ¿Y por qué fue difícil? La mayoría dice que se les hace difícil porque tuvieron un escaso o nulo aprendizaje, porque hubo falta de acceso a la tecnología y acceso a la bibliografía.
Y otro de los datos más relevantes es por demandas académicas manifiestan que la demanda de los docentes fue excesiva y fue un exceso de tareas. Otro de los aspectos que manifiestan que otras cosas les afectaron tuvieron falta de concentración, escaso aprendizaje y sobrecarga de tareas. ¿Enfrentas alguna de las siguientes dificultades? De las dificultades que manifiestan es escasa comunicación con docentes, escasa comunicación con los compañeros, problemas al interior de los equipos y falta de empatía de los docentes. La falta de empatía de los docentes incluso la manifiestan con un porcentaje más alto, en más del 60%. Durante este periodo tu aprendizaje ha sido, ¿cómo ha sido tu aprendizaje durante este periodo? Lo manifiestan que ha sido regular, generalmente ha sido en el término de regular, el 73%, más del 60% se pueden identificar ahí en cuanto a contenidos de asignaturas teóricas, en cuanto a contenidos de asignaturas prácticas, en cuanto al uso de las tecnologías, a capacidad de análisis y síntesis, y en cuanto a la intervención de trabajo social en situación de crisis y para conectarse en línea. Maestra, ya se venció su tiempo. Ya me voy. ¿Qué sugieres para mejorar las clases en línea? Ya voy a concluir. ¿Qué sugieres para mejorar las clases en línea? En cuanto a eso, el planteamiento más alto es de mayor empatía de los docentes. Ese es uno de los que manifiestan más, y mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje en línea, así como que son las cosas más relevantes que los estudiantes nos manifiestan de este estudio. Entonces, hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias, muy amable. Bien, pasamos a la siguiente presentación, a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia es presentada precisamente por la doctora María Clarisa Arenas Hinojosa. Ella nos va a presentar el trabajo sobre la intervención disciplinar desde la experiencia de la práctica escolar, familias en entornos vulnerables. La doctora Clarisa, ella pertenece a la Universidad de Sonora, es doctora en educación. Su línea de investigación es sobre familia y trabajo social, currículum, docencia y trabajo social. Es integrante de la red de trabajo social y familia, y ahora le toca ser sí que anfitriona de este evento. Adelante, doctora Clarisa. Muchas gracias, muy amables. Hablar de la intervención disciplinar en trabajo social, en las prácticas escolares, necesariamente nos lleva a hablar sobre el diseño instruccional. La presente indagatoria busca abrir un espacio de reflexión sobre el diseño instruccional que incluye el docente en la didáctica a partir de la irrupción del COVID en la agenda académica del 2020/1 en las asignaturas de las prácticas escolares, así como de la adquisición y aplicación de competencias disciplinares del trabajo social en la intervención individualizada, grupal y comunitaria. La literatura nos ofrece muchos conceptos respecto a lo que es el diseño instruccional. Únicamente voy a citar el de Brunner, en donde él nos habla de que el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. El ejercicio de la práctica escolar a describir se inscribe en el modelo de competencias cuya taxonomía se organizó de acuerdo al perfil de competencias profesionales propuesta por Rivers y López, citada por Ibáñez. Esto es, en el modelo educativo que nosotros tuvimos a partir del 2004, se modificó el plan de estudios al 2014 y bueno, se han venido haciendo una serie de modificaciones dictadas por los organismos acreditadores. Pero a fin de cuentas, ¿cuáles son las competencias de las cuales vamos a hablar? Las competencias profesionales, las competencias discursivas y las competencias instrumentales, que tienen que ver con el cómo lo hace el trabajador social, cuáles son sus instrumentos, sus herramientas de trabajo, ese equipaje con el que va camino, a las prácticas de manera cotidiana.
Entonces, el Departamento de Trabajo Social adopta la taxonomía en su mapa curricular porque además, indistintamente del modelo, nivel o dimensión de intervención, caso, grupo, comunidad, esta estructura operativa forma parte, recordemos, de la matriz metodológica del trabajador social. Estas etapas o estas momentos, ¿sí? Estas competencias están incluidas en los 5 ejes formativos: el común, el básico, el profesional, el especializante y el integrador, atendiendo al desarrollo de capacidades y de las competencias propias del campo epistémico del trabajo social, a fin de dar respuesta a la problemática social a través de estrategias, tareas, dominios disciplinares y el nivel de aptitud en competencias de identificación, aplicación, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Las prácticas son consideradas como modalidades de enseñanza-aprendizaje que se caracterizan por llevar a cabo el proceso metodológico tendiente a la identificación, aplicación, diagnóstico, planeación y ejecución, y evaluación que posibilite tratamiento y resolución de problemas desde una perspectiva individual, grupal y colectiva propia de la profesión. Su propósito fundamental es la intervención, lo que coadyuva al desarrollo de capacidades, habilidades, actitudes y valores que permiten consolidar una formación básica, sólida, que promueve el compromiso social a través de la inserción en la realidad y la vinculación con los sectores que conforman la sociedad en su conjunto. En relación a la problemática que se gestó desde el COVID-19, las distintas academias se ven obligadas a enfrentar nuevos retos a través de la reconversión de los programas educativos del presencial a lo virtual, sin el debido acompañamiento de los equipos técnicos educativos de lo presencial a lo virtual. Es decir, de acuerdo a Vygotsky, en 1992, él ya señalaba que era necesario que la enseñanza en línea debía estar muy apoyada con recursos en temas relacionados a los rubros de revisión didáctico-pedagógica, corrección de estilo, diseño gráfico, entre otros aspectos insoslayables para la educación en línea. Sin embargo, con el compromiso irrenunciable de contar con docentes capacitados, bueno, los maestros de la Universidad de Sonora, y al igual que todas las academias, nos vimos involucrados en la habilitación de nuevas plataformas para poder transitar en este proceso de educación en línea. Tenemos el Classroom de Microsoft, Zoom, Classroom, etcétera, etcétera. El uso de nuevas metodologías para la enseñanza remota, la incorporación de aulas virtuales con nuevas estrategias didácticas y comunicación virtual preferentemente sincrónica, al igual que el uso de modelos disruptivos basados en formatos de videos, permitiendo que el alumno siguiera la materia desde donde quiera que estuviese, para poder acceder a los contenidos, asumiendo un compromiso, una implicación de la comunidad estudiantil en el contenido del curso, lo que necesariamente llevaría a la comunidad estudiantil a una constante autorregulación del aprendizaje, de contar con infraestructura y equipo para el trabajo virtual, evaluación y retroalimentación del profesorado en lo que a desempeño se refiere. En la indagatoria que voy a presentar, muy apretada síntesis, se parte de una investigación no experimental descriptiva dirigida a estudiantes practicantes de las áreas de intervención individual, grupal y comunitaria. El método de muestreo fue no probabilístico, en el que se incluyó a 61 estudiantes. El proceso de indagatoria se utilizó una encuesta a través de los medios que nos ofrecen las plataformas. Fue en Forms, de tal manera que se buscó conocer la percepción de los estudiantes en cuanto a cómo su docente planea y organiza lo que es el diseño instruccional, el uso de tecnologías y formas de comunicación, las competencias profesionales, discursivas e instrumentales, y se incluye un rubro del ambiente familiar. Aquí se menciona pues que se utilizó el Forms para poder aplicar el instrumento. Los participantes fueron 61, de los cuales el 95% fueron mujeres y el resto varones, 5%. Al momento del estudio se encuentran cursando los semestres nones,
quinto, séptimo y noveno semestre, es decir, la competencia ya va en ejecución y evaluación, ya se pasó todo el proceso de la indagatoria, de la elaboración del diagnóstico para iniciar el proceso de ejecución de programas, de proyectos de intervención. La práctica comunitaria participaron el 26% de los alumnos, en la grupal 35 y 39 en la individual. Ahora, vamos a ver en apretada síntesis, la primera parte del instrumento fueron 12 preguntas para medir la percepción del rol del estudiante en los espacios virtuales. A partir de la pandemia, el rol del docente modifica su intervención a través del cambio de una formación in situ y sincrónica a una sincrónica en línea. Como se reveló anteriormente, no hubo realmente un acompañamiento de todo el equipo del diseño instruccional necesario para apoyar la instrucción dirigida a los estudiantes. Subrayamos el hecho de que a través de la aplicación multimedia con fines educativos se debe privilegiar la relevancia de la información, estructura y presentación adecuadas, así como la previsión de facilitadores de aprendizaje, y ese es en ese sentido que los hallazgos nos indican en el área de ambientes de aprendizaje y su asociación con ambientes físicos de campo, uso de medios e interacciones entre participantes en forma sincrónica en salas o videollamadas. El 45% de las 61 estudiantes, es decir, el 73.7%, perciben en la comunidad docente una moderada actuación en términos de planeación de las estrategias de manejo de herramientas en ambientes virtuales. Sin embargo, el resto de las 11 variables, los porcentajes acumulados se ubican en un rango que oscila entre el 93.37% y el 22% en respuestas en la recategorización de alto desempeño laboral, en competencias comunicacionales y digitales que apoyan la asesoría para alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el programa de estudio. En cuanto al diseño instruccional, las respuestas de la comunidad estudiantil de trabajo social afirman un nivel óptimo en el diseño instruccional que prevé el docente en cuanto al logro de los objetivos alcanzados, con el 86% que prevé alcanzados con el 86.8%, mientras que el 13.10% le asignan un valor de regular. En cuanto a los recursos didácticos, en opinión de los entrevistados, afirman con un porcentaje del 73.36% un desempeño favorable y el 24.59% como regular, y justamente es en ese sentido que las frecuencias acumuladas en las respuestas a suficiencia de materiales, situaciones de aprendizaje, aplicación de medios digitales, mantienen el mismo porcentaje, es decir, el 72.10% como óptimo y el 27.88% como regular. Un dato revelante es el porcentaje acumulado en la respuesta de la pregunta sobre comprensión de contenidos expuestos por el docente, alcanzando un 93.43% como óptimo y solamente el 6.5% afirman lo contrario, es decir, regular. Para finalizar, la comunidad estudiantil manifiesta en un 60.5% que el desempeño alcanzado en ambientes virtuales es el mismo que en el presencial, en tanto que prácticamente el 40% afirma lo contrario, diferencia que si bien es cierto alcanza un nivel menor del acumulado de las respuestas afirmativas, existe un grupo de estudiantes que perciben diferencias en su desempeño, al cual deberá darse seguimiento a nivel de tutorías para buscar nivelar aquellos aspectos que se consideren importantes fortalecer. En cuanto a las competencias profesionales y discursivas e instrumentales, los hallazgos de la indagatoria por la comunidad estudiantil refieren que los espacios educativos de las prácticas escolares en el periodo 2021-1 y 2 da cuenta de la experiencia adquirida en materia de la aplicación de conocimientos, procedimientos y actitudes coordinados entre sí, los cuales han venido constituyendo el andamiaje para el dominio de saberes necesarios, saber hacer y saber estar, que les permiten actuar con eficacia en las situaciones o problemáticas individuales, grupales o comunitarias atendidas en tiempos de pandemia y en educación en línea, las cuales se presentan en general recodificadas en esta gráfica que estoy presentando. En la ponencia en extenso viene la tabla y bueno, donde se habla de los porcentajes más pormenorizados, pero que en este momento
señalamos que entre el 67 y el 67.21% y el 75% del total de datos acumulados refieren un desempeño óptimo, es decir, hay satisfacción, sienten que hay un desempeño en las competencias profesionales, discursivas e instrumentales. Ya en lo que tiene que ver en la parte del ambiente familiar, que cobija a las estudiantes de trabajo social, el 27.86%, es decir, en 17 familias existe poca credibilidad en la educación en línea. Un dato interesante es el registrado en el 40.98%, es decir, 24 casos en los que se discute por el tema del uso de dispositivos, es decir, existe carencia para atender la demanda de insumos digitales de los integrantes de las familias, aspecto que se confirma con la respuesta mayoritaria, es decir, el 57% afirma la carencia de condiciones y equipos para dar respuesta al modelo educativo en línea. Sumado a esto, tenemos que el 65% de la población encuestada afirman que la conectividad y disponibilidad de Internet han afectado a la economía familiar, por lo que en el 22.5%, 14 casos, los padres han planteado la posibilidad de que deje de estudiar y se inserte en el área laboral, y en el mismo porcentaje, el 22.95%, a partir de la pandemia, para apoyar a la familia, se han incorporado al trabajo para poder contribuir pues a la economía familiar, situación que no es ajena porque ya hemos escuchado a los compañeros que hicieron, que tuvieron la voz antes que la mía, y bueno, hablan sobre lo mismo. A final de conclusiones, al final podemos concluir que el 73.7% de los datos recabados indica que la población en estudio consideran que los supervisores de la práctica escolar han tenido una moderada actuación en los términos de la planeación de las estrategias o manejo de herramientas en ambientes virtuales, por lo que se sugiere que haya una actualización didáctica y se solicite la colaboración de personal especializado en los rubros didáctico-pedagógica, corrección de estilo y diseño gráfico para plantear las estrategias en el diseño instruccional. La comunidad estudiantil revela que el acompañamiento del docente supervisor en las prácticas para atender asesorías sincrónicas y resolver dudas mediante un alto nivel de desempeño, es decir, que el acompañamiento de los maestros fue eficiente, y para toda la comunidad, pues mis felicitaciones. De acuerdo con la percepción de los estudiantes en términos de competencias profesionales, discursivas e instrumentales, se concluye que han desarrollado la capacidad de movilizar tanto conocimientos, saberes y capacidades en un contexto particular de restricciones sanitarias, de confinamiento, de modificación de las rutinas personales, familiares y escolares. Podemos decir que tienen una buena participación. Doctora Clarisa, ya rebasó el tiempo. Perdón, adelante, concluimos. Gracias. Adelante. Adelante con la última ponencia. Exactamente, vamos a cerrar aquí. En la siguiente, déjeme dejar de compartir. Muchísimas gracias. Damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera, colega, Jaisela Janet Arisqueta Patiño. Ella es licenciada en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ella tiene como líneas de investigación familia y género. Su ponencia es desigualdad de género en el ámbito laboral, efectos en la familia monoparental con jefatura femenina en Mazatlán, Sinaloa. Agradezco su presencia y le cedemos el uso de la voz. ¿Puede encender su micrófono? Jaisela, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho? Creo que sí, ¿verdad? Excelente, muy bien. Hola, buenas tardes. Pues yo les voy a presentar el tema de desigualdad de género en el ámbito laboral y sus efectos en la familia monoparental con jefatura femenina, lo que es aquí en Mazatlán, Sinaloa. Esta ponencia está elaborada por su servidora, Jaisela Janet Arisqueta Patiño, por la doctora María Guadalupe Pardo Benítez
y la doctora Solianetsi Montero Pardo. ¿Quieres que te apoye con la presentación? Sí, maestra, por favor. Está bien. Agarrar. ¿Necesitas dejar de compartir? A ver, ya. Listo. ¿Listo? Ok. Adelante. Da la siguiente, por favor, el planteamiento. Ok, comencemos. El planteamiento del problema. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, en México hay 15.785.000 madres trabajadoras, que representa lo que es el 72.9% de la población económicamente, las mujeres femeninas activas en la economía. La mujer se encuentra en un mundo laboral donde se presentan desigualdades de género, donde es más valorado y mejor pagado el trabajo de un hombre. Ella es más vulnerable a sufrir discriminación y acoso sexual. Carece de oportunidades por el hecho de ser madre. A pesar de ello, las mujeres han ganado terreno en el ámbito laboral, debido a que pretenden formar un futuro diferente fuera y dentro de donde trabajan. Todo esto para el bienestar y el sustento económico de su familia. Como objetivo general tenemos lo que es analizar la desigualdad de género que se presenta en el mundo laboral y los efectos que ocasionan en las familias monoparentales con jefatura femenina, que afectan su bienestar. La pregunta de investigación fue la de cuáles son los efectos que ocasiona la desigualdad de género que se presenta en el mundo laboral en las familias monoparentales con jefatura femenina que afectan su bienestar. Como categorías básicas tenemos lo que es familia, género, discriminación laboral y ámbito laboral. De acuerdo con Valdivia 2008, las familias monoparentales van en aumento desmedido, debido a las problemáticas que se presentan dentro de las familias a consecuencia de los grandes cambios que han surgido dentro de la sociedad. Los motivos pueden variar en una familia u otra, pero la autora mencionada señala que las causas más frecuentes del aumento de la existencia de este tipo de familia es la inestabilidad matrimonial. En mayor número tiene su origen en la separación o divorcio. Como enfoque teórico tenemos la perspectiva de género, citada en Chávez 2008. Se basa en un paradigma cultural del feminismo. Tiene como fines subjetivos y sociales una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres. Las problemáticas que enfrentan las familias monoparentales con jefatura de mujer, citado en la Función de Familias Monoparentales 2006. Las madres solteras asumen en solitario las funciones parentales, las tareas domésticas, las responsabilidades en la educación y el peso de ser la única fuente de ingresos en la familia, lo cual provoca que frecuentemente se sientan desbordadas. Generalmente, esta sobrecarga de tareas las condena a la ausencia de vida personal y por tanto a la desaparición de cualquier recompensa emocional positiva en otro rol que no sea de madre,
como compañera, amiga, pareja, etc. La estructura de hogar monoparentales, de acuerdo en el Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. Se muestra que a nivel nacional, en 33 de cada 100 hogares, las mujeres son reconocidas como jefas de la vivienda. Esto significa que 11.474.983 hogares, comparativamente en el 2010, el 25% que son 6.916.206 eran dirigidos por mujeres y en el censo 2020 se incrementó a un 33%, lo que casi se duplica en una década. La metodología está conformada por lo que es el tipo de investigación, que fue exploratoria y descriptiva, el tipo de enfoque, que fue cualitativo, tipo de diseño transversal. El método que se utilizó fue el método de análisis del contenido de ISCARRA 2009. La técnica fue la entrevista. La muestra fue por conveniencia y está dirigido a la población de mujeres jefas de familia monoparentales que están insertas en el mundo laboral. Las categorías y temáticas para el análisis de resultados. Como primera categoría tenemos lo que es jefatura femenina. Sus temáticas son formas que utilizan las jefas de familia que resuelven sus obligaciones familiares y laborales, formas de organizar las actividades, consecuencias de ser jefa de familia monoparental. Como segunda categoría tenemos el ámbito laboral y género. Sus temáticas son oportunidades de desarrollo entre hombres y mujeres, desigualdad dentro del ámbito laboral y aspectos por mejorar en el ámbito laboral. El análisis de los resultados. Las oportunidades que la mujer tiene en el ámbito laboral, a diferencia del hombre, son desfavorables. Se detecta a través de los resultados de la investigación que le fue la fuerza del trabajo femenina entra en el ámbito laboral en condiciones desventajosas. Es decir, es la mayoría de las empresas, a las mujeres se les presentan barreras que le impiden crecer profesionalmente dentro de ellas, mientras que en el caso de los hombres sus oportunidades suelen ser altas y con mejores sueldos. Así se demuestran en las siguientes respuestas. Esas son algunas de las respuestas que las entrevistadas nos dieron. Cito, no, y menos cuando, y menos cuando se tienen obligaciones como el cuidado de la casa, los hijos y ser la que cubre todos los gastos. Otra entrevistada nos dijo que muchas empresas les dan oportunidades a los hombres ya que tienen la creencia que las mujeres somos más débiles y nos incapacitamos cuando nacen nuestros hijos. Actualmente sigue estando presente la desigualdad de género en el ámbito laboral como uno de los principales problemas, siendo un fenómeno generalizado que afecta cuando las mujeres se enfrentan diferencias salariales por cuestiones de género. Así se puede observar como esta condición las formas en las que los individuos y los hogares experimentan la situación de pobreza y logran o no superarla. Esto se refleja en las condiciones de vida de las familias monoparentales y se encuentran en dependencia con el trabajo de la mujer en el ámbito laboral a manifestar que las situaciones de desigualdad se presentan en las siguientes. Y estas de igual manera son algunas de las respuestas que las entrevistadas nos dieron. Nos dice que el salario de uno de los compañeros tiene las mismas funciones y él gana pues mucho mejor que ella. Y por último tenemos lo que son las conclusiones. Los cambios que ha sufrido la sociedad está provocado que el predominio de la familia tradicional vaya cambiando. Los diversos modelos de la familia que han surgido varían desde su estructura, su funcionamiento y organización de la sociedad.
Se identifican por características específicas y por la forma en la que está integrada. Uno de los modelos de la familia que actualmente va en aumento es la familia monoparental. Se caracteriza por un solo progenitor, está a cargo de los hijos y del sustento del hogar. Puede ser la madre o el padre. La responsable de cubrir las necesidades básicas para brindarles un mejor bienestar. Sin embargo, pues las familias monoparentales que van en aumento son principalmente la jefatura femenina. En la mayoría de los casos, los hijos y la economía del hogar queda a cargo de la madre por distintas situaciones, ya sea por el divorcio, la muerte del padre, encarcelamiento, discapacidad, desaparición o simplemente por no querer hacerse responsable de sus deberes, ya que es un rol en el que a la mujer se le impuso desde siempre a consecuencia de una ideología machista. Sumado a esto, las mujeres jefas de familia monoparentales llevan una sobrecarga tanto laboral como en el hogar. Realizan jornadas laborales de más de 8 horas y continúan con los labores del hogar. Una de las problemáticas que se han detectado en la investigación realizada fue la falta de tiempo para pasar con los hijos y el riesgo de la seguridad sobre el cuidado de ellos. También las pocas oportunidades de superación y el bajo sueldo de las mujeres reciben pues generalmente un estado de pobreza dentro de la familia, lo que impide crear condiciones favorables para el crecimiento físico y emocional de la persona que la integra, a lo que afecta su educación y su bienestar. Asimismo, se destaca la discriminación que existe en el ámbito laboral en relación con el género, en cuanto a mejorar los puestos en el trabajo y los salarios entre hombres y mujeres. En síntesis, la mujer requiere de mayor apoyo para sostener su situación y la de su familia. Por ello se realizó lo que fue un proyecto de intervención llamado Mejorar las condiciones de vida en las mujeres jefas de familia monoparentales en situación de desigualdad de género. Y estas pues son algunas de mis referencias que utilicé para realizar todo nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si puede dejar de compartir, la maestra María Elena hace uso de la voz para el cierre de esta magnífica mesa de trabajo. Adelante, María Elena. Bien, muchísimas gracias. Pues, como bien lo dice, con esta última presentación damos cierre a las ponencias que estaban para presentarse en esta mesa. Fueron 6 que ya se presentaron todas afortunadamente con grandes aportaciones y buenos resultados de los trabajos de investigación que se nos compartieron. Me permito destacar algunos de los conceptos o de los temas generales que se abordaron en esta mesa que tienen que ver con contexto familiar, con deserción escolar, con rendimiento académico, familia y escuela, abandono escolar, competencias profesionales, perspectiva de género y lo de familias monoparentales. De alguna manera estos temas de alguna manera se interrelacionan y que tienen que ver con respecto a la temática que hoy nos convocó esta tarde, que representa vulnerabilidades, contextos y necesidades en entornos familiares. En ese sentido, pues agradecemos sus aportaciones, su participación, su presentación y nos despedimos de esta mesa, no sin antes darles a conocer de manera general una constancia que es la que se va a entregar y a partir del día de mañana va a estar en una liga para que ustedes puedan tener la oportunidad de bajarla. Y nada más es una muestra, un ejemplo de las constancias que ustedes van a recibir y que van a tener oportunidad de bajar. En este caso, la Universidad de Sonora y la Red Nacional de Trabajo Social y Familia otorgan la presente constancia a Rosario Alejandra Hinojosa Espinosa por su participación como ponente con el trabajo rendimiento académico de alumnos de nivel superior desde la perspectiva del contexto familiar
presentada en el cuarto seminario de investigación de la Red de Trabajo Social y Familia, evento celebrado del 8 al 10 de noviembre del 2021 de forma virtual. Firman esta constancia la doctora Elisa Cerro Rodríguez, coordinadora general de la Red de Trabajo Social y Familia, y la maestra Patricia Moya Grijalva, jefa del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora. Les agradecemos su participación y les seguimos invitando a las siguientes actividades que se presentan durante esta tarde y del día de mañana. Les agradecemos.